Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En esta ocasión voy a revisar unos conceptos de las leyes de Kirchhoff y de voltaje, de las leyes de Kirchhoff de corrientes y de voltajes. Eh, Primero, esta es la ley de, de Kirchhoff de corrientes y que dice la suma algebraica de todas las corrientes existentes en un nodo en un circuito es igual a cero. Esto que nos dice que un nodo es un punto de unión de elementos, de dos o más elementos, y que todo lo que entra va a salir de este. Entonces, si aquí tenemos corriente 1, corriente 2 y corriente 3, todo lo que entra al nodo es igual a lo que sale. No almacena ninguna corriente, ni disipa energía, nada. Y esta es la ley de Kirchhoff de voltajes, que la suma algebraica de todas las tensiones alrededor de cualquier camino cerrado en un circuito es igual a cero. Es decir, un camino cerrado es que vamos a desplazarnos a través de un circuito sin repetir, sin pasar por un mismo nodo dos veces, y hay que regresar al nodo donde empezamos. Es decir, si este es nuestro nodo 1 y aquí empezamos a recorrer un camino, tenemos que forzosamente regresar a este. Esto es lo que nos marca un camino cerrado. Ahora, aquí algo que me confundía mucho es que la ley de Ohm en ambas leyes de Kirchhoff está presente. Esta es la ley de Ohm. Sin embargo, en la de corrientes hacemos un despeje de voltaje entre resistencia, y en la de voltajes se relaciona de esta forma. Es decir, que si nosotros tenemos un elemento, aquí tenemos, voy a poner este otro, tenemos un voltaje y aquí otro voltaje, y voy a redibujar el circuito de esta forma. Aquí tenemos un voltaje, aquí tenemos otro voltaje. Sin embargo, en la ley de Kirchhoff de tensión nos vamos a fijar cuánto voltaje hay en el elemento, es decir, la diferencia, cuánto voltaje se quedó. Si aquí tenemos 5 y aquí 2, ¿cuánto voltaje se quedó? Entonces son 3 voltios, pero estamos fijándonos en el voltaje del elemento. Y en la de nodos, lo que nosotros nos fijamos es el voltaje, pero en los bornes del elemento. Es decir, voltaje 1 menos voltaje 2 entre la resistencia. Recuerda que esta sumatoria aquí es igual a B entre R, y que esto es igual a nuestra corriente. Entonces, si te fijas, la ley de Ohm aparece en ambas leyes de Kirchhoff, y hay también otras restricciones que, eh, dependiendo de la forma en que se conecten los elementos, van a imponer eh, ciertas, ciertos valores de voltaje o de corriente. Es decir, que si dos elementos están en serie, fíjate que aquí la corriente que pasa I1, aquí es la corriente que pasa I2, pero no tiene por dónde desviarse la corriente. Entonces la corriente de I1 es igual a la corriente de I2. En cambio, si aquí ponemos un voltaje, es decir, 5 voltios, entonces cierto voltaje de esos 5 voltios se van a quedar en este elemento, y otros se van a quedar en este otro elemento. Entonces aquí tenemos voltaje 1, voltaje 2, pero estos voltajes van a ser distintos. En cambio, si estos elementos están en paralelo,
Aquí tenemos, imagínate que son 5 voltios. Entonces aquí una corriente se va a venir por aquí y la otra corriente se va a venir por acá. Entonces I1 es distinto de I2, pero sin embargo este voltaje de 5 voltios aquí, en este nodo de aquí, todo esto sería nuestro nodo, toda esta conexión. Aquí tendríamos 5 voltios y aquí es tierra, que son 0 voltios. Entonces, ¿cuánto voltaje se quedó aquí? Son los 5 voltios y que los mismos 5 voltios están acá. Entonces, el voltaje en el elemento 1 es igual al voltaje en el elemento 2. Es decir, que el voltaje en paralelo es el mismo. Voy a plantear unos circuitos y me voy a enfocar en el método de las mallas y cómo yo planteo una malla ahorrando un poquito de tiempo. Imagínate que tenemos aquí voltaje 1, esta es resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Entonces, empiezo mi recorrido. Imaginemos que esta es tierra. Entonces, aquí voy a brincar al punto 2, luego al punto 3 y 4 y regreso al 1. Entonces, planteo mi lazo y empiezo. Está entrando por mi voltaje 1, entonces lleva un signo negativo, porque está entrando por el signo negativo de nuestra fuente. Y empiezo corriente 1 de R1 más corriente 1 por la resistencia 2 más la corriente 1 por la resistencia 3. Y todo esto es igual a 0. Ahora reacomodando o reescribiendo esta ecuación queda que voltaje 1 es igual a la corriente 1 por la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Bueno, aquí lo único que hay que resaltar es que nosotros podríamos haber llegado a esta ecuación directamente sin pasar por esta. Voy a poner otro ejemplo donde se va a ver más claro todavía esta idea que estoy tratando de explicar. Fíjate que aquí ya tenemos dos ventanas, digamos dos lazos, ventana 1, ventana 2. Y voy a enumerar las resistencias R4, R5 y R6. Entonces empezamos a plantear la ecuación para la ventana 1. Estamos viendo el circuito desde esta ventana y como estamos viendo al circuito desde esta ventana, todo lo que se le oponga a esta corriente va a llevar un signo negativo y todo lo que vaya en el mismo sentido va a llevar un signo positivo. Entonces, aquí en las fuentes entramos por el signo negativo, entonces va a llevar un signo negativo. Y fíjate lo que voy a hacer. R1, R2 y R3 están en la ventana 1, entonces las voy a sumar y las voy a multiplicar por esa corriente. I1 y automáticamente voy a sumar R1, R2 más R3. Ahora quiero que veas cómo la resistencia R2 aquí está siendo compartida por la ventana 2 y el paso de la corriente I2 se le está oponiendo desde donde nosotros vemos a nuestro circuito, que es la corriente 1, entonces lleva un signo negativo I2 por R2 y todo esto es igual a 0. Ahora voy a empezar con la ecuación de la ventana 2. Ya no voy a ver al circuito desde la ventana 1, sino desde la ventana 2. Entonces aquí está nuestro... Y observa que tenemos
4 resistencias, R2, R4, R5 y R6. Y como estoy viendo al circuito desde la ventana 2, mi corriente 2 va a llevar un signo positivo, y que es I2, y la suma de R2 más R4 más R5 más R6. Entonces esto es igual a 0, y le voy a restar todo lo que se le oponga al sentido de la corriente 2, que es mi corriente 1, y qué resistencia se está compartiendo entre ambas ventanas, R2. Y bueno, ya obtenemos nuestro sistema que nos va a describir el comportamiento de ambas corrientes. Tenemos como incógnitas I1, I2 y dos ecuaciones. Entonces nuestro sistema ya está completo. Ahora voy a plantear otra topología para ir desarrollando un poco más esta idea. Imagínate que tenemos un circuito así. Entonces, aquí voy a poner B1, R1, R2, R3, R4, R5 y R6. Observa que tenemos 3 ventanas. Entonces aquí voy a tirar mi lazo 1, aquí es mi lazo 2 y aquí mi lazo 3. Todas en sentido horario. Entonces empiezo con la primera ecuación. Mi corriente 1 está entrando por el signo negativo de nuestra fuente, entonces lleva un signo negativo, más I1. ¿Por qué? Porque desde aquí estamos viendo a nuestro circuito. I1. Tenemos R1 más R2 más R4. Y todo lo que se le oponga a esta corriente va a ir con un signo negativo, es decir, que tenemos la resistencia R2 compartida con la ventana R2. Entonces va a llevar un signo negativo. Voy a multiplicar I2 por esa corriente R2, y va a llevar también R4, está compartida por la ventana 3, entonces es menos I3 por R4, y todo esto es igual a 0. Esta es nuestra primera ecuación. Ahora vamos con la segunda, que es de nuestra ventana 2, y empezamos, que sería la sumatoria de R2, R3 y R5. Entonces, de una vez voy a escribirlo de una forma ordenada, aquí más o menos. I2, R2 más R3 más R5. Y voy a restar todo lo que se le oponga a esta corriente, que es la resistencia 2, que está compartida con la ventana 1. Entonces, aquí es menos I1 por R2, que está compartida, y menos R5 y 3 por R5, y esto es igual con 0. Esta es nuestra segunda ecuación. Ahora voy por la tercera ecuación. Observa que tenemos I3 y con un signo positivo, porque estoy viendo a mi circuito desde esta ventana, que sería esta, I3 por la sumatoria de R4, R5 y R6. R4 más R5 más R6. Y esto es igual a 0. ¿Y qué resistencias están compartidas con otras ventanas? Sería I1, que sería negativo por R4, menos I2 por R5. Y obtenemos nuestro sistema de ecuaciones que nos describe a este circuito.
parece que lo quité muy rápido. Entonces, si observas nuestra ley de voltajes de Kirchhoff, la ley de Ohm se pone atención y énfasis en el voltaje que se queda en el elemento y no tanto en los bornes. Ahora voy a pasar a un circuito, pero desarrollándolo por el método de nodos, que sería voltaje 1, aquí R1, R2, R3 y R4. Recuerda que el nodo que se elige como tierra es el nodo que mayor número de elementos contiene, que sería este de aquí abajo, nos convendría como tierra. Y vamos a empezar a plantear. Para esto, ¿cómo se va a relacionar la ley de Ohm? Es voltaje es I por R, donde IR es voltaje entre resistencia. Entonces, vamos a enumerar mis nodos. Aquí nodo 1 y aquí nodo 2. Recuerda que tierra va a abarcar todo esto hasta acá. Todo esto. Entonces nada más tenemos dos nodos y nos vamos a fijar en el voltaje de los bornes de los elementos. Y fíjate qué voltaje hay aquí. Sería el voltaje que suministra la fuente. Automáticamente tendríamos B1 y el voltaje en el nodo 2 sería B2. Vamos a suponer que todas nuestras corrientes salen de este nodo, todas, por cada una de las ramas, y empezamos B2 menos B1 entre R2 más, bueno, todavía más sencillo, la corriente que pasa a través de la resistencia 2 más la corriente que pasa a través de la resistencia 3 más la corriente que pasa a través de la resistencia 4. Ahora observa esta relación que nos debe quedar un voltaje entre una resistencia. La resistencia 2, que sería voltaje 2 menos el voltaje 1 entre la resistencia 2, que es el valor de la corriente que pasa a través de la resistencia 2, más el voltaje 2 menos el voltaje que es tierra, que sería 0 voltios entre la resistencia 3, más el voltaje 2 menos el voltaje a tierra, que sería 0 entre la resistencia 4, esto es igual a 0. Y bueno, el voltaje en el 1, en el nodo 1, es el voltaje del valor de la fuente. Y ya obtuvimos nuestras ecuaciones que nos describen el comportamiento del voltaje en los nodos. Entonces, voy a plantear un último ejercicio con respecto a esto. Algo así. Entonces empiezo a numerar mis nodos. Observa que aquí podemos hacer varias reducciones. Imagínate que aquí la corriente que pasa a través de estos dos elementos, pues simplemente no tiene por dónde desviarse, entonces no tiene caso que estemos aquí sumando estas dos, sacando la ecuación para este nodo 3. Entonces voy a reducir lo dejé en otro color para dar referencia en que sumé dos resistencias, igual en
Entonces ya nos queda un poquito más compacto nuestro circuito, más fácil de resolver. Y aquí recuerda que es todo este nodo, así todo esto es un nodo, es el nodo 4. Entonces voy a empezar a plantear las ecuaciones. Para el nodo 1, observa que el voltaje que hay en la... pero aquí, bueno, voy a poner este nodo a tierra. Y para el nodo 1, mi voltaje sería mi voltaje 1 directamente. El otro voltaje sería 0. Ahora, para el nodo 2, voy a suponer que todas las corrientes salen de este. Y voy a enumerar también las resistencias, se me olvidaron. R1, R2, R3, R4 y R5. Entonces, una vez que propongo que todas las corrientes salen, entonces es I1 más I2 más I3. Recuerda que I1 es la corriente que pasa a través de la resistencia 1. I2 es la corriente que pasa a través de la resistencia 2 y así sucesivamente. Y todo esto es igual a 0. Esto es lo que vimos aquí. La suma algebraica de todas las corrientes existentes en un nodo, en un circuito, es igual a 0. Por eso es igual a 0. Y observa esta relación de Kirchhoff. Entonces voy a empezar a plantear el voltaje 1 menos el voltaje, no, sería el voltaje, estoy viendo mi circuito desde este nodo, voltaje 2 menos el voltaje 1 entre R1 más el voltaje 2 menos el voltaje 4 entre R2 más el voltaje 2 menos, aquí me faltó, sería este nodo, sería 4 menos voltaje 4 entre R3, esto es igual a 0. Y ahora voy a plantear para el voltaje 4, sería este, para el nodo 4. Y de la misma forma empiezo a plantear que todas mis corrientes salen de este nodo por cada una de las ramas. Aquí y aquí. Entonces voy a empezar por la corriente que pasa a través de la resistencia 4 más la corriente que pasa por la resistencia 2 más la corriente que pasa a través de la resistencia 3 más la corriente que pasa a la resistencia 5, y todo esto es igual con 0. Y empiezo a plantear mi ecuación en función de voltajes utilizando la ley de Ohm. Y empiezo, que sería R4 es voltaje 4 menos voltaje 5, que es la tierra, sería 0 entre R4 más, voy por la corriente que pasa a través de la resistencia 2 y que está entre el nodo 4 y nodo 2, que sería voltaje 4 menos el voltaje 2 entre la resistencia 2 más el voltaje 4 menos, voy por la resistencia que está en R3, menos el voltaje 2 que hay en el nodo 2 menos R3 más el voltaje en 4 menos la tierra entre R5, y todo esto es igual a 0. Entonces así nosotros, fíjate que tenemos 1, 2, 3 y 4 nodos, y el número de ecuaciones que me da es el número de nodos menos 1, que este menos 1 es el que nosotros vamos a utilizar para tierra, que sería este,
y obtenemos nuestro número de ecuaciones. Entonces aquí sería 4 nodos menos 1, tendríamos 3 ecuaciones y nuestro sistema está completo. Entonces nuestras ecuaciones serían esta y bueno, esta otra que ya nos lo da directo la fuente. Entonces nada más tendríamos que resolver dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, ¿qué te pareció el video? Por favor, espero tus comentarios. ¿Le entendiste la explicación? ¿Cómo se van relacionando las leyes de Kirchhoff de corrientes y de voltajes con la ley de Ohm? ¿Y cómo utilizamos estas herramientas para resolver circuitos? Recuerda que un circuito está resuelto una vez que nosotros sabemos el voltaje en los bornes de cada elemento y la corriente que pasa a través de este. Si tienes alguna duda, por favor déjame en los comentarios o envíame un correo. Nos vemos en el siguiente video.